Doctora, gracias. Ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Ya se puede ver. Va, que va, gracias. Bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de próstata. Iniciando con la epidemiología, pues bueno, es uno de los tumores más frecuentes en la población masculina. Y vamos a encontrar una frecuencia mayor en personas, o bueno, en hombres mayores a los 60 años. Y en casi de la mitad de los casos de cáncer de próstata lo vamos a ubicar en pacientes de 75 años, pero ahorita vamos a diferenciar un poquito esto más adelante. Y bueno, en nuestro país, tanto en la Ciudad de México como en Jalisco, la incidencia va a ser mayor. En la anterior también había que, regresarle tantito, según los datos, eh, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar a nivel, no, perdón, el segundo nivel a nivel mundial, y en el caso de México ocupa el primer lugar. Y ahora sí, dale a la que sigue. Perdón, estaba hablando y tenía el micrófono desactivado. En cuanto a los factores de riesgo, pues bueno, tenemos que la edad es con mayor incidencia a los 60 años. Extraños van a ser los casos que vamos a encontrar con una edad menor a los 40. La raza va a predominar la raza negra, tienen mayor posibilidad de presentar cáncer de próstata porque pues tienen una sensibilidad androgénica mayor. También que la persona, bueno, en este caso el paciente, tenga una alta ingesta de grasas animales, obviamente que haya tenido tabaquismo o antecedente de alcoholismo también. El grado del índice de masa corporal también es importante, es un factor de riesgo a considerar. La cantidad de actividad física realizada generalmente y de manera, pues sí, tal cual cotidiana en su vida, también lo puede hacer más probable o menos. Y bueno, se va a determinar como la posibilidad de ser hereditario cuando 3 o más familiares están afectados y al menos 2 han presentado una enfermedad temprana, esto cuando es antes de los 55 años. Repetimos que la edad en general pues es a los 65, es más probable. Y bueno, en cuanto a la patología, tenemos que para determinar el volumen tumoral se debe de considerar el número de biopsias positivas. Ahorita vamos a ver cómo es que se lleva a cabo esto, pero pues es importante considerarlo, también el porcentaje de cada muestra y de igual forma la dimensión de cada una. Una NIP o la neoplasia grado 3 es una lesión premaligna y va a requerir entonces un seguimiento con biopsias repetidas y una hiperplasia adenomatosa típica está presente en 1.6 al 19% de casos en el cáncer de próstata. Continuando con la patología, pues bueno, ante una primera serie de biopsias negativas se recomienda repetirlas, esto puesto que del 10 al 35% de esta segunda toma suelen probar, bueno, tienen la probabilidad más bien de detectar un tumor después incluso de haber sido negativo. Y es recomendable, como les comentaba en la diapositiva anterior, pues realizar una serie, bueno, repetirlo diferentes veces, que es entre 13 y 18 en 5 zonas de próstata, es decir, hay que tratar de hacer un análisis completo y no solamente enfocarse en una sola ubicación. También la detección del cáncer de próstata es más frecuente un año después del tratamiento con finasterida, puesto que disminuye el AP. Y en el 95% de los casos, bueno, ya hablando de su localización y de cómo se catalogan, el 95% de los casos vamos a encontrar que se presenta como un adenocarcinoma acinar, mientras que el otro 5% se divide en carcinomas de células neuroendocrinas, carcinomas de células transicionales o sarcomas. Entre un 70 al 85% de los carcinomas, como vimos que son pues bueno, los más comunes, se van a localizar en zona periférica, mientras que el 10 al 15% pues, suelen estar en zona transicional, y el restante, el 10%, es en zona
central. Y hasta un 85% de estos, bueno, generalmente es multifocal. Por eso la importancia que les decía de analizarlo en diferentes ubicaciones, no solamente centrarse en una. El sistema de Gleason es, bueno, es tal cual un sistema que nos va a ayudar a graduar la heterogeneidad de las neoplasias prostáticas y nos va a ayudar a establecer el pronóstico del paciente. Esto lo hace evaluando un patrón predominante y el segundo más frecuente. Como vemos aquí, bueno, sí, ya se ve el cursor. De este lado tenemos una tablita de cómo es que se lleva a cabo esta puntuación. Se lleva sumando tal cual el patrón predominante y el segundo más frecuente. Entonces tenemos la división en diferentes grados. El grado 1, por ejemplo, es un riesgo bajo y se determina o se cataloga en este grado cuando el score nos da un resultado menor a 6, mientras que el grado 2 y 3 ya es un riesgo medio en donde se encuentra moderadamente diferenciado. Esto obviamente hablamos en forma histológica. Y en este caso el puntaje es de 7 y se cataloga también como un riesgo alto cuando es pobremente diferenciado, cuando es un grado 4 o 5, como lo podemos ver aquí. Y la suma nos da entre 8 y 10. Entonces, pues bueno, en el grado 1, si en el grupo 1 las glándulas van a ser uniformes únicas y no se va a observar ningún tipo de infiltración, que es como lo más bajito. También el grupo 2, bueno, siguiendo con el grupo 2, ya se va a presentar una variabilidad mayor en cuanto al tamaño y la forma. Y se va a presentar más estroma entre las células y así sucesivamente. En el grupo 3, que es un grado 7, con la suma 4 más 3, acá como podemos ver en la tablita, es como se lleva a cabo con unas, bueno, se define como predominantemente glándulas cubriformes, fusionadas también y malformadas con un menor componente de glándulas bien formadas. Y en el grado 4, en el grupo 4 existe una infiltración de estroma que se extiende entre las glándulas normales y también existe una fusión entre las glándulas, a diferencia con el grupo 3, que no lo había. Y finalmente, llegando al grupo 5, que es el grado 9 al 10, con un riesgo ya alto, reitero que está pobremente diferenciado, en donde el tumor ya está infiltrado también y forma etapas difusas. Entonces, pues no se va a apreciar una formación de glándulas. A primera vista, a mí me resultó un poquito, digamos, como confuso identificarlo, pero pues bueno, de cualquier manera van a tener la presentación para que lo vean más a detalle. No es tan complicado, ya si se le presta un poquito más de atención y leyendo bien específico todas las tablitas, por eso decidí ponerles las tres, tanto las sumas como aquí el resumen básicamente de cómo queda, y también el puntaje que tiene que obtener y cómo es que queda de manera histológica y junto con la definición de cómo, o bueno, más bien con la descripción de cada uno. En cuanto al patrón de diseminación del cáncer de próstata, pues bueno, tenemos que es el siguiente. Iniciamos con un adenocarcinoma de próstata que va a diseminarse hacia el parénquima adyacente, posteriormente va a penetrar la cápsula, lo que nos lleva a que logre alcanzar la grasa periprostática. Después de esto puede ocurrir que se desplace a través de los conductos eyaculadores hacia las vesículas seminales, lo que nos dará una diseminación linfática a ganglios regionales por la misma diseminación. Y finalmente ya pues puede llegar a una diseminación hemática hacia el hueso, específicamente más en el segmento lumbosacro, es como lo más común a encontrar. Y bueno, los genes que van a estar asociados van a destacar principalmente es el gen BRCA, que va a estar asociado a una mayor agresividad tumoral, un mayor riesgo, un mayor grado de Gleason, y se puede presentar en estadios más avanzados. También vamos a tener el gen HOXB3 y el G84E, que va a ser asociado principalmente al cáncer de próstata hereditario. Y por su parte, el gen TP53 y el gen PTEN, estos van a ser genes supresores de tumores, que el TP53 va a favorecer la evasión de la apoptosis, mientras que la ausencia del PTEN
va a activar la vía de la P3K y la AKT, favoreciendo así una proliferación celular y resistencia a las terapias hormonales. Entonces también vamos a tener las vías de receptores androgénicos y la de el MIC, que es un protooncogen que va a favorecer la replicación celular descontrolada. Y la que sigue, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues bueno, en estadios tempranos suele ser asintomático, por ello también, pues, ¿cómo lo explico? Pues como la gravedad en la que ya se suele detectar, porque tal cual, pues suele no haber tanto síntoma, ¿no? También en caso de que sí lo haya, pues se puede identificar por un grado de disfunción eréctil, leí que es común en los pacientes, también una pérdida de la libido, acompañado de nicturia, infecciones urinarias también, hemospermia y dolor perineal o escrotal también puede existir. En casos que ya están en grado de metástasis, incluso se agrega dolor óseo también, fatiga, pérdida de peso, que puede ser inexplicada o acompañada de anorexia. Y cuando pues ya está avanzada la enfermedad, también se produce una obstrucción vesical, que es lo que nos da la hematuria o incluso también puede provocar edema en el paciente. En cuanto a la detección, pues bueno, obviamente el detectar, como cualquier otra enfermedad, el detectar el cáncer de próstata en un estadio temprano o a un tiempo adecuado, pues el tratamiento es efectivo y la morbilidad obviamente pues es mínima. En sí debería de ser ofrecido el diagnóstico previo, más adelante vamos a ver cuál, debería ser ofrecida a todos aquellos varones con riesgo normal por arriba de los 50 años, esto para poder detectarlo a tiempo y evidentemente iniciar con el tratamiento correspondiente. En caso de que el paciente tenga algún riesgo, como lo vimos en los factores, ¿no? Como antecedentes, el tabaquismo y demás, pues bueno, se debe iniciar entonces los estudios correspondientes para detectarlo a tiempo a los 45 años. En caso de que el AP sea mayor a 2.5, a 2.5 nanogramos sobre mililitros, sería recomendado entonces realizar una biopsia en el paciente. Aquí, bueno, en la literatura tal cual encontré que es indispensable para el cáncer de próstata la detección del AP, que es el antígeno prostático específico, y estos son los valores de referencia que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico, pues. En caso de que el valor sea menor a 4, se puede detectar o puede determinar como un valor normal. Si es de 4 a 10, se toma como una sospecha o un caso dudoso. Si es mayor a 10, entonces ya sugiere el diagnóstico, pero el valor de corte siempre será referenciado como de 2.5. Entonces, también está diferenciado en cuanto a las edades para ver cómo es que puede diagnosticarse de una manera más específica, porque puede ir pues cambiando, ¿no? Como podemos ver, las cifras se van modificando de acuerdo a la edad. En caso de que el paciente se encuentre en una edad entre los 40 a los 49 años, será un valor de 0 a 2.5, de 50 a 59 años de 0 a 3.5, hasta los 69 es de 0 a 4.5 y de entre 70 a 79 años será de 0 a 6.5. Y bueno, esta tabla es la clasificación de AMICO. Esta va a ser utilizada para categorizar el riesgo de progresión y recurrencia, donde va a incluir ciertos parámetros que van a ser la determinación del antígeno prostático específico, el puntaje de Gleason y la estadificación basada en lo que es tacto rectal o imagen, donde vamos a tener que cuando el riesgo, cuando el antígeno prostático es menor a 10, va a ser riesgo bajo a muy bajo,
y si lo encontramos mayor a 20, ya se va a considerar alto. Y Aquí, dependiendo, ajá, espérame tantito. Sí hablan, pero van sumados los dos. O sea, si tú tienes ajá, un antígeno prostático por debajo de 10 nanogramos por mililitro y un Gleason por debajo de 7, se consideran de bajo riesgo. Y ujú, esto es en cuanto a la recaída. Si tienes un antígeno prostático entre 10 y 20 nanogramos por mililitro y un gliso de 7, se considera de moderado riesgo. Si tú tienes ujú, un antígeno prostático por arriba de 20 nanogramos por mililitro y un Gleason entre 8 y 7, ya se entonces lo consideraría. consideramos de alto De alto riesgo. riesgo. Sí, de hecho más Ajá. adelante tenemos también una tablita ahí que ya los La, suma los dos, doctor. Sí, porque esto es en cuanto a relación, pero aquí se suman los dos para poder darles el riesgo. Ajá. los tres parámetros, ¿no? Que serían el Aunque, bueno, antígeno, el el Gleason. amico los va en tres, depende de quién haga el riesgo. Por lo general los valoramos con los dos, tanto el antígeno prostático como el Gleason. ¿Ok? Ok. Ujú. La que sigue, por favor. Y bueno, el diagnóstico va a ser principalmente con el antígeno prostático. Aquí tengo una imagen de una prueba rápida de antígeno prostático, donde nos va a dar los posibles resultados, que van a ser entre 3 y 10 miligramos, entre nanogramos, perdón, entre 10 y mayor a 10. Esto, una vez detectado unos valores elevados, puede deberse a un cáncer de próstata, una prostatitis o una hiperplasia prostática benigna. Por eso lo que se hace después es el tacto rectal, que nos va a permitir identificar lo que es el tamaño prostático y la consistencia que pueda tener, ya sea dura, nodular o irregular. Una vez hecho el tacto rectal, se procede a hacer una ecografía transrectal. Esta se va a utilizar principalmente para medir lo que es el volumen prostático y en dado caso utilizarlo como guía para una biopsia prostática, que sería la que sigue. Ya Antes de que que, pasen, antes de que ya, pasen, ajá, nada más para que lo recuerden, como nosotros nos enseñaron. Si se tocan el óvulo de la oreja, esa es la consistencia de una próstata normal, ¿sí? Si se ujú, toca la punta de la nariz, esa es una consistencia de una hiperplasia prostática o una hipertrofia. Si se tocan el mentón, esa es la consistencia de un cáncer de próstata. Ajá. Para que clínicamente puedan decir al momento de hacer la exploración. ¿Ok? ok. Y bueno, entonces ya una vez que tenemos la sospecha, se confirma con una biopsia prostática guiada por ecografía transrectal, donde se va a hacer mediante una sonda ecográfica y se van a tomar de 8 a 12 muestras, como se muestra en el dibujito, y después se realiza una gamografía ósea para evaluar si hay metástasis óseas. Esta se va a indicar cuando hay un antígeno prostático elevado, el paciente presenta dolor óseo, perdón, un Gleason mayor de 8 y la enfermedad está localmente avanzada. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora pasando con la estratificación, se va a estratificar de acuerdo a, va a estar el TNM, que va a evaluar el tumor, la afectación ganglionar y la metástasis. Y por parte del tumor vamos a tener lo que es un tumor primario, bueno, un tumor clínico y un tumor patológico.
la diferencia entre el clínico y el patológico, que es Pero que el no clínico es tumor, es una estadificación clínica y una estadificación patológica, patológica. que es Ajá, lo que nosotros tocamos y vemos en las imágenes de los estudios y lo que nos reporta el patólogo una vez que ya lo llevamos a cirugía. la pieza quirúrgica, exactamente. Exacto, esa es la estadificación patológica. Ujú. Y las voy a ir mencionando de una por una. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a tener primero con la T1, que esta va a ser localizado a la glándula. Vamos a tener, bueno, la patológica, pues no va a haber el T1. Esta nada más va a ser clínica. Entonces tenemos que el T1 va a ser el tumor clínicamente oculto, no palpable ni visible por imagen. Y tenemos que el T1A va a ser cuando hay menor del 5% del tejido resecado. El T1B cuando hay el tejido resecado abarca mayor al 5%. Y el T1C es cuando es detectado por biopsia guiada por un antígeno prostático elevado sin un nódulo palpable. Y este es normalmente el más diagnosticado en los programas de tamizaje. Después vamos a tener el T2, que va a ser un tumor limitado a la próstata, donde lo vamos a subdividir en T2A cuando hay una afectación de menor al 50% de un solo lóbulo, y cuando esta afectación sobrepasa el 50% de un solo lóbulo, pero no de ambos, ya va a ser el T2B. Y cuando esta afectación abarca ambos lóbulos, ya se va a considerar lo que es el T2C. Esta hasta aquí todavía sigue siendo considerada como localizada y por lo tanto tiene un mejor pronóstico, ya sea con prostatectomía o con radioterapia. La que sigue, por favor. Y bueno, pasando a la 3A, a la T3, perdón, esta, cuando ya llega a T3 va a haber una extensión extracapsular. El T3A va a haber una invasión extracapsular y ya esto nos va a indicar que hay un paso hacia una enfermedad localmente avanzada y puede haber un mayor riesgo de recurrencia. Y cuando ya invade lo que son las vesículas seminales, se le va a considerar lo que es el 3B. Y una vez que invade a estructuras adyacentes distintas a las vesículas seminales, como pueden ser el esfínter externo, el recto, los músculos elevadores del ano, el cuello vesical o la pared pélvica, ya va a ser considerado un T4. Y depende de esta estadificación, es que se va a llevar el tratamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento va a ser dependiendo del estadio en que nos encontremos. Normalmente el estadio T1A no va a requerir un tratamiento activo, ya que en la mayoría de los casos tiene una mortalidad del 2% a los 10 años, por lo que es muy baja y pues no precisan tratamiento. En cuanto a los estadios T1B, T1C y T2A, son, sabemos que son tumores confinados a la próstata, pero con un mayor volumen o detectados por biopsia, y el tratamiento es la prostatectomía radical, donde se va a remover lo que es toda la glándula prostática. Y la que sigue, por favor. Y en cuanto a los estadios T2B y T2C, el tratamiento va a ser radioterapia externa, que puede combinarse con lo que es la braquiterapia. Para los estadios 3A, 3B, T4 y N y M positivo, ya estamos hablando de que es una enfermedad localmente avanzada o hay metástasis, por lo que aquí se va a llevar lo que es un tratamiento hormonal y radioterapia paliativa, sobre todo las metástasis en caso de que el paciente tenga dolor. La terapia hormonal se utiliza agonistas perdón,
LHRH, y como son la goserelina, que estos van a estimular la testosterona en principio, pero luego van a suprimir la LH y la testosterona la van a suprimir. También se maneja lo que son los antiandrógenos, que van a bloquear los receptores androgénicos. Y ya, la que sigue, por favor. En el caso de que tengamos que hay enfermedades resistentes a castración, que es cuando el cáncer progresa pese a los niveles bajos de testosterona, se va a utilizar las terapias como la enzalutamida, la palutamida, la darolutamida o el abiraterona más prednisona. Estas, por ejemplo, la abiraterona más prednisona va a inhibir la síntesis de andrógenos en suprarrenales, los testículos y el tumor. Y pues ya, la que sigue, por favor. Bueno, aquí regresándonos un poquito, pues bueno, no se mencionó la parte de los ganglios linfáticos y la metástasis. Se va a dividir en cuanto a las NE, pues bueno, en NX no se van a poder evaluar los ganglios linfáticos regionales, mientras que en N0 no se van a demostrar metástasis ganglionar regional, y en N1 la metástasis ya se va a dar a ganglios linfáticos regionales. En cuanto a la metástasis a distancia, que es la M, pues bueno, en MX no se puede evaluar la metástasis a distancia, en M0 no hay metástasis a distancia, M1 sí hay, en M1A los ganglios linfáticos, está dada la metástasis a ganglios linfáticos extrarregionales, mientras que M1B es a hueso y M1C es a otras localizaciones. De todas maneras, pues ahí se queda la tablita, pero pues me pareció importante no dejarlo tan de lado. En cuanto a la tablita que habíamos comentado anteriormente, esta es también la clasificación de riesgo, en donde ya se suman pues los 3 datos, digamos, característicos para dar el diagnóstico y tal cual, el grado de riesgo que presenta el paciente. Para el riesgo bajo, encontramos que hay una estadificación en T1 hasta T2A, un índice de Gleason de 2 a 6 y un AP menor a 10. En este caso, el tratamiento en todos el tratamiento está dado respecto a la expectativa de vida del paciente. En caso de que sea aquí menor a 10 años, se lleva a cabo con radioterapia o braquiterapia, mientras que si es la expectativa de vida mayor a los 10 años, se lleva a cabo una prostatectomía radical con linfadenectomía pélvica. El riesgo intermedio se clasifica por un estadio del T2B hasta el T2C y un Gleason de 7, una P de 10 a 20 nanogramos sobre mililitro. Y aquí, si la expectativa es menor a 10 años, se lleva a cabo el tratamiento o, bueno, el seguimiento con vigilancia activa, mientras que si es mayor a los 10 años, de igual manera, se lleva una prostatectomía radical y se acompaña con una linfadenectomía pélvica. El riesgo alto se clasifica en un estadio T3A. Recordemos que en este ya había una extensión extracapsular unilateral o bilateral, un Gleason de 8 a 10 y una P mayor a 20 nanogramos sobre mililitro, mientras que pues finalmente pues ya un riesgo muy alto es del T3B al T4. En cuanto al pronóstico, pues bueno, tenemos que valorar 3 cosas, como lo habíamos mencionado, y reitero, el valor del AP preoperatorio, el grado de Gleason en el que se encuentra y también el estado patológico, es decir, tal cual, lo que se ve aquí, en la primera parte, el estadio, el Gleason y el AP. Con esto se clasifica y pues bueno, el AP después de una prostatectomía debe de ser indetectable de 0.2 a 0.4 nanogramos sobre mililitro y después del tratamiento el AP, el tratamiento con radioterapia va a disminuir más lento que con una cirugía, evidentemente.
En caso de que, bueno, hay una mayor recurrencia de enfermedad en pacientes que después de los 6 meses del tratamiento no disminuyó de manera correcta el AP o pues bueno, hubo ahí alguna situación que no lo permitió y no alcanzan a tener menos de 4 nanogramos sobre mililitro. Entonces, pues se tiene, pues bueno, sí se cataloga como que tiene una probabilidad mayor a la recurrencia del cáncer de próstata. Y bueno, el seguimiento se da en pacientes asintomáticos, se va a realizar con la determinación del antígeno prostático específico y el tacto rectal con una frecuencia de primero a los 3, a los 6 y a los 12 meses, después cada 6 meses, así hasta completar 3 años y pasando el tercer año al cuarto año ya va a ser anualmente. Es en pacientes asintomáticos. En pacientes con enfermedad metastásica, pero con buena respuesta, la evaluación va a ser cada 3 a 6 meses y mediante controles con un interrogatorio clínico, la determinación de antígeno prostático, tacto rectal, mediciones de hemoglobina, creatinina sérica y fosfatasa alcalina. Esta última es útil para evaluar cuando hay casos de metástasis óseas. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la prevención, tenemos que a partir de los 40 años en hombres con factores de riesgo, se debe realizar pues una determinación de antígeno prostático y también se puede realizar un examen rectal o un cuestionario de síntomas prostáticos y listo. Sería todo en nuestra parte. ¿Preguntas? Yo tengo una duda, doctora. ¿Por qué la finasteride tiene riesgo de provocar cáncer de próstata? La finasterida es un antihormonal. Se utiliza también para el cáncer de próstata. Así como decir, oye, si te lo pongo te va a dar cáncer de próstata, no. Pero, ¿en qué está más relacionado? Ahorita más que nada con el uso, aunque no hay como te dijera, un factor que tú digas, este es el que va a producir el cáncer de próstata. No hay uno que digamos que sea el responsable, por ejemplo, como en la mama, el cáncer. El cáncer de mama, pues los estrógenos sabemos que va a ser el responsable. Aquí van a ser en parte los andrógenos. Cuando ustedes estimulan mucho a los andrógenos, tienen ese riesgo de hacerlo. Pero un factor como tal bien explícito no lo hay, ¿sí? ¿Qué va a ser? Aquí el problema en el cáncer de próstata es similar al de mama. Este es un cáncer hormonodependiente. Dependiendo del uso que le estés dando a la finasteride, que puede hacer llegar a estimular tanto este andrógeno que pueda producirte, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando van a los gimnasios y que les dan las dichosas proteínas, que muchas de ellas lo que tienen son esteroides y que va a finalizar con estos esteroides, que por ejemplo va a haber producción de estrógenos, cierta producción de andrógenos, ¿sí? No hay algo que diga que estos van a ser cáncer de próstata, pero sí son un factor de riesgo. Y tanto para el cáncer de mama en hombres como para el cáncer de próstata, ¿eh? Pero es por esta razón, que va a estimular al epitelio prostático también. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Yo, Bueno, no. Ajá. este cáncer tiene mejores índices de sobrevida. Sí, miren, ¿qué es lo importante?
el cáncer de próstata, pues primero vamos a tener que la próstata es una glándula exócrina. La consideramos túbulo alveolar. ¿Qué tiene de importante esta? Que va a rodear a lo que es la uretra, ¿sí? Pero aparte de esto, como es una glándula exócrina, va a tener relaciones o interrelaciones con la producción de sustancias endocrinas. ¿A través de quién? Pues tanto del testículo como a nivel del hipotálamo, ¿sí? ¿Qué hace especial a este cáncer de próstata? Bueno, vamos a ver que este cáncer es hormonodependiente. ¿De qué depende? De los andrógenos, ¿sí? Y vamos a ver que a nivel mundial de todos los cánceres, el segundo cáncer de mayor frecuencia, ¿sí? Y se ha estimado en una mortalidad aproximadamente de casi 330,000 casos de los que se diagnostican. No es una mortalidad muy alta. Tiene algo muy peculiar este cáncer. Se lo considera como una neoplasia silenciosa. ¿Por qué razón? Porque este cáncer, estas células que se están transformando, ¿sí? Y que están teniendo esos cambios, pueden pasar hasta 10 años para que puedan manifestarse como tal. Entonces van a ver que no es un cáncer que inicie rápido y se propague rápido. Aquí pasa mucho tiempo. Por eso podemos tener un método de detección, ¿sí? Aparte de eso, van a ver que el 5% de los cánceres de próstatas se diagnostican en las autopsias. ¿Qué quiere decir? Que el paciente pudo haber cursado con un cáncer de próstata, pero nunca se manifestó. Y al momento de hacer una autopsia, por alguna otra razón, se encuentra que la próstata tenía un cáncer. ¿Ok? Entonces, esto es considerada como una enfermedad silenciosa. Ahora, la mayoría de los cánceres de próstata aparece por arriba de la quinta década, es decir, hacia los 60 años. Pero actualmente hemos visto cierta incidencia mayor o que tiende a ser mayor hacia los 50 años. Es decir, que ya bajamos casi 10 años para la presentación. Y tiene algo bien importante este cáncer de próstata. Primero, que lo vamos a manejar de acuerdo a la expectativa de vida, cosa que no sucede en ninguno de los otros cánceres. ¿Por qué razón? Porque si mi expectativa de vida es menor de 10 años, muy probablemente este paciente no reciba ningún tratamiento más que el tratamiento hormonal, ¿sí? A menos que lógico llegue con metástasis a nivel de columna, que por lo general es como los vamos a ver y que tengan dolor y que entonces los mandemos a una radioterapia paliativa. Pero es bien importante porque en este cáncer la expectativa de vida juega un papel muy importante, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Pues vamos a ver que este cáncer, ¿de dónde se va a derivar? Pues de las células tubulares y de las células acinares. ¿Cuál es el mayor número de histopatológico? ¿Cuál es la principal histopatología que da? Los adenocarcinomas, ¿sí? ¿Y qué es importante de ellos? Que tenemos lesiones premalignas, ¿como cuál? Como la neoplasia intraepitelial prostática, que es el NIP. Por ejemplo, en el cervix tenemos el NIC, que es el NIC, ¿ok? Y aquí es el NIP, que es la neoplasia intraepitelial prostática, que cuando tiene células atípicas, pues podemos decir, o pasa de una displasia de bajo grado a una de alto grado, pues tenemos que ver la progresión que está llevando y hay que estarla vigilando. La otra es, tenemos al cáncer in situ de la próstata, que ya tenemos que darle un tratamiento, pero aquí, como van a ver, tenemos lesiones premalignas. Ahora, el cáncer de próstata tiene zona periférica y tiene una zona central. ¿Dónde se desarrolla el mayor número de cánceres? El 85% se va a desarrollar en lo que es la zona periférica de la glándula, ¿sí?
Y es bien importante porque la mayoría de los cánceres que se desarrollan en esta zona van a estar en relación con lo que es la cápsula prostática. Y cuando ésta invade la cápsula prostática, vamos a ver que se va a diseminar más rápidamente. ¿Sí? Eso es importante en cuanto a la anatomía para que nosotros planeemos un tratamiento cuando los llevamos a hacer una prostatectomía radical. Y aquí es bien importante porque la mayoría de los casos en los estadios tempranos el cáncer de próstata va a ser asintomático. Pero imagínense que tengan un paciente de 60 años con un cáncer de próstata temprano y que le digamos, ¿sabes qué? Te vamos a hacer una prostatectomía radical. ¿En qué consiste? En quitar toda la glándula y, aparte de eso, hacer una linfadenectomía. El único problema es que la inervación de esta glándula lo que hace es, primero, ayuda en lo que es la eyaculación. Segundo, que va a dar lo que es la libido, la erección. ¿Qué pasa con estas cirugías? Las complicaciones principalmente van a ser la eyaculación retrógrada, que es dolorosa, y la pérdida de la libido. Entonces van a ver que un hombre a los 60 años que todavía tiene actividad sexual, pues cuando le decimos que puede pasar esto, pues muchas veces no quieren hacerse la cirugía o si quedan van a quedar con secuelas. Incluso pueden quedar con incontinencia urinaria. Ahora, ya hay cirugías como la cirugía, la prostatectomía radical, preservadora del plexo, ¿sí? Para tratar de evitar este daño. Y esta cirugía, ¿con quién vamos a tener la mejor precisión y los mejores resultados? Con la cirugía robótica. Prácticamente para la próstata va a ser las cirugías tanto laparoscópicas o robóticas, que es con lo que les va mejor. En algún tiempo lo que se hacía eran prostatectomías transvesicales que daban mucha morbilidad, que el paciente tenía que traer una sonda, teníamos que estar haciendo lavados, porque se abría la vejiga y a través de la vejiga quitábamos la próstata. Pero, ¿cuál era el inconveniente? Que no hacíamos una linfadenectomía como tal y que es importante pues llevarla a una prostatectomía radical. Ahora, ¿qué vamos a tener? Pues que el cáncer de próstata, primero, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Principalmente a través de la determinación del antígeno prostático y del ultrasonido transrectal con la toma de biopsia. Anteriormente se hacía, primero fueron 6, luego fueron 12, las 12 piezas que se tomaban en la biopsia y ahora son 18, que es lo que nosotros tenemos para poder tener un buen control. Pero aparte de esto, hay muchos de los pacientes que no se diagnostican antes. ¿Qué pasa? Muchos de ellos llegan por obstrucción urinaria y lo que se les hace es una resección transuretral para aliviar este síntoma. Y resulta que en esa resección transuretral encontramos cáncer. Y aquí vamos a valorar de acuerdo al porcentaje de cáncer que encontremos en esa toma de tejido que le hicieron con la resección transuretral. La resección transuretral se hace a través de la uretra, se mete un cistoscopio y con una asa se va quitando la próstata que está crecida para liberarla a la uretra y que el paciente pueda orinar. Cuando mandamos ese tejido con el patólogo y nos dice que tiene cáncer, valoramos qué porcentaje de cáncer tiene las piezas que mandamos, ¿sí? Porque para nosotros poder darle un tratamiento, ¿ok? ¿Qué otra cosa les tenía que decir? Bueno, que este cáncer es un cáncer hormonodependiente. ¿Y con qué lo vamos a manejar? La mayoría de ellos se manejan con la hormona. ¿Cuáles hormonas? Las que ya habían ustedes mencionado, como cuáles mencionaron sus compañeros. La flutamida,
la bicalutamida, que son básicamente los que utilizamos. Después ya podemos utilizar todos los demás que que podemos tener al alcance, ¿sí? ¿Como cuáles? Pues son los análogos del RH, ¿sí? Y aquí, ¿qué es importante en los pacientes? Llevarlos a un bloqueo androgénico completo. Hay veces, como mencionaban, que los pacientes pueden tener cierta resistencia. Cuando el paciente tiene resistencia, tiene una recaída y que no podamos ya utilizar la hormona o en todo defecto quimioterapia, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo llevamos a una castración, que pues es también difícil para el paciente que nosotros le quitemos los testículos. Muchas veces, pues el paciente al quitar los testículos se va a sentir mal y lo que hacemos es quitar los testículos y poner prótesis. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Entonces, cuando están localizados, la cirugía va a ser lo que va a mandar, pero ya tenemos que hacer técnicas en donde la cirugía preserve los nervios para no tener las complicaciones que ya les habíamos mencionado. Le digo que anteriormente hacíamos transvesicales, suprapúbicas, transrectales, que era para poder nosotros llegar a la próstata. Ahorita la cirugía robótica va a dar, yo creo que mucha mejoría a estos pacientes porque es una cirugía de mayor precisión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. No. No, doctora. Ahora, ¿cuál es el sitio? ¿Cuál es el órgano de metástasis en este caso? Uno va a ser a los tejidos circundantes, como son las vesículas seminales, todo lo que es alrededor de la próstata, pero las metástasis a distancia principalmente van a hueso. Y muchas veces a los pacientes nos los van a referir de otros servicios porque encontraron metástasis a nivel lumbar, que es el principal sitio. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que les digan tiene metástasis a nivel lumbar, ¿cuál es lo que deben de sospechar? Pues que tenga un cáncer de próstata. Y el valor normal del antígeno prostático, recuerden, es de 4 nanogramos por mililitro, ¿sí? Ese es el valor normal. Hay cosas que van a hacer que este valor se altere, sí. El tacto rectal puede hacer que se eleve, el colocarle una sonda de Foley puede hacer que se eleve, la toma de biopsias va a elevar también, el tabaquismo también eleva el antígeno prostático. Así que hay que tener en cuenta todos estos factores cuando tenemos un antígeno prostático elevado. Lógico, si el paciente llega con dolor a nivel lumbar, le hacen un gamagrama o una resonancia magnética, ven que tiene fractura o metástasis a nivel de la columna y trae un antígeno de 20, pues no hay otra cosa que pensar más que esto es un cáncer de próstata. Entonces sí hay que ser acuciosos con esto. Pero bueno, aquí el problema es que también, como todos los cánceres, cuando se manifiesta, cuando ya hay obstrucción a la uretra y que el cáncer se ha diseminado. Pero afortunadamente pues hay terapias a las que va a responder bien. Y la sobrevida pues es hasta cierto punto no es de tan mala como en algunos otros cánceres. ¿Preguntas? Yo tengo una. Cuando dicen lo de, ay, que cuando un hombre se hace una prueba de embarazo y sale positiva, que es por la gonadotropina, todo eso, o sea, ¿cómo es o qué onda? A ver, no tiene nada que ver en el cáncer de próstata, ¿eh? El cáncer de próstata hormonodependiente quiere decir que son de andrógenos. Cuando un paciente tiene un tumor en el testículo y tiene elevada la fracción beta, eso es un cáncer de testículo. ¿Por qué razón? Porque el cáncer de testículo eleva la fracción beta, la fosfatasa alcalina y la DHL. ¿Sí?
que son los marcadores tumorales que utilizamos para el cáncer de testículo y de germinal, que se da en gente joven. En los adultos, por lo general, se dan en el cáncer de testículo los seminomas, que estos pueden elevar la DHL, pero no elevan la fracción beta. Lo que eleva la fracción beta es el cáncer germinal del testículo. Si un hombre tiene la fracción beta elevada, el hombre no se embaraza, porque el embarazo eleva la fracción beta. Y si un hombre tiene la fracción beta elevada, eso es un cáncer de testículo hasta no demostrar lo contrario. Ahora, hay cánceres que no se dan en el testículo y a esos cánceres le llamamos cánceres extragonadales. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento, acuérdense que durante el crecimiento las gónadas van a emigrar de lo que es a nivel de a nivel del tejido neural, ¿sí? A nivel del hipotálamo, van a migrar todas estas células, van a pasar por el mediastino, van a pasar por el abdomen y van a llegar a las gónadas durante el desarrollo embriológico, ¿sí? ¿Qué pasa de estas células que van a ser totipotenciales en su inicio? Y alguna de ellas puede quedar tanto en mediastino, a nivel de la glándula pineal, o en el abdomen y elevar la fracción beta. A esto le llamamos cáncer extragonadal, que quiere decir que no se desarrolló dentro de la gónada, sino que dejó células y ahí se dio. Y pueden elevar la fracción beta, ¿ok? Entonces la fracción beta, la elevación está relacionada con el cáncer de testículo, no de próstata. ¿Contestada tu pregunta? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra? Nos quedan 3 minutos. ¿No? Creo que no, doctora, de mi parte no, muchas gracias. ¿Listos para el examen? ¿Sí? Pues no, pero ahí se verá. Ahora, ¿cuántos estamos en la clase? Son 2, 4, 6, 7, 12. ¿Quiénes no llegaron? Su jefe luego me manda los nombres de quienes no estuvieron, por favor, porque no puedo ver la lista. No me marca la lista de los que estuvieron. Ajá. Por favor. ¿No hay ninguna pregunta más? No, doctora. ¿Todo quedó explicado? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana para el examen. ¿A qué horas van para el examen? ¿A qué hora les conviene ir? Pues no sé si se puede como la otra vez que había sido como a las 11. Si a esa hora quieren, a esa hora lo hacemos. Bueno, pónganse de acuerdo y su compañero, me envías un, Monroy, ¿verdad? Me envías un, mensaje para ponernos de acuerdo, ¿ok? Bueno, entonces no hay más preguntas. Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Bueno, Gracias, pasen buena doctora. tarde. Doctora, igual. Hasta luego.